El temor es algo que durante el último año nos ha pegado a todos, de una manera u otra, ya sea la pandemia u otras cosas. El temor es algo que ha sido nuevamente introducido a nuestros corazones, especialmente por medio de la prensa y las autoridades algunas que quieren infundir ese temor. Pero Dios dice, no temas. ¿Cómo hacemos para obedecer al Señor en eso de no temer cuando todo el mundo está temiendo? Vamos a hablar un poquito acerca de eso, del temor y cómo combatirlo y la vacuna contra el temor. Espero que pueda seguir con nosotros aquí en el programa de Temas Vitales. Soy Dolly Martín, junto con mi invitado especial, uno de los pastores de la Iglesia Verdad en Amor en Sugar Land, el pastor Daniel Domínguez. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Dolly, gracias a todos ustedes por sintonizarnos y queremos anunciar de que ya está disponible la vacuna contra el temor. ¿Cómo funciona la vacuna contra el temor? Bueno, va a tener que mantener la sintonía por el resto del programa. Ok, vamos a estar pendientes de eso, pero creo que vamos a empezar con algo que Jesús hizo para ayudarnos a poner en contexto. No hay como las historias de Jesús verídicas que nos ayudan a poner todo en perspectiva, ¿no es cierto? Amén, amén. Si quieren acompañarme ustedes en la lectura, si tienen la oportunidad de abrir sus Biblias, en Mateo capítulo 14 es uno de los maravillosos eventos prácticamente únicos en la vida del ser humano y especialmente en la vida del apóstol Pedro, ¿no? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, es decir, no se fue inmediatamente con ellos se subieron a la barca y se internaron en el mar de Galilea. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino sobre ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!» Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Este es uno de los eventos claves en la vida del Señor, cuando permite de alguna manera que sus discípulos experimenten una situación de dificultad. Y ahí lo encontramos, él se va a orar, pasa mucho tiempo orando, se ve que Jesús oraba, ¿no? No era una oracióncita chiquita de gracias por la comida, no. No era la oración que va a hacer Pedro enseguida diciendo, sálvame. Pasaba tiempo en oración y es una de las enseñanzas encerradas en todas las Sagradas Escrituras, pero especialmente aquí como el Señor pasa tiempo con su Padre y a pesar de ser Dios, invierte tiempo con su Padre y creo que nos da un gran ejemplo. Pero lo que está ocurriendo es que mientras Él está orando, probablemente en una paz infinita, en un gozo profundo, en la cámara 2 está en el mar con los barcos, con el barco y con la gente que está ahí, sus 12 discípulos que no saben qué hacer. Tienen mucho miedo. No sé si tienes miedo de la pandemia. Cada momento pareciera que recibimos otro. Por ejemplo, y mañana vamos a tener un programa con un doctor acerca de la nueva cepa y hay varias nuevas cepas, creo. No sé, ay, horrible. Siempre hay una cosa. Y nuestros familiares en otros países escuchamos cosas muy duras, prácticamente a diario. Hay alguien que llama, mi tía, mi abuelo, mi primo, y están en situaciones muy difíciles y eso nos da temor, ¿no? Son las olas de la tormenta.
hay otras tormentas también, falta de trabajo, Ujú. no sabemos qué hacer y bueno, Fricción en la familia porque están todos juntos y nunca han estado juntos y tanto tiempo. no hay paz en muchos matrimonios están teniendo muchos problemas, nos llaman. Hay falta de paz en todo, en mucho de esto. Claro, uno de los resultados del temor es la paz, digamos, la falta de paz. Ujú. Digamos, no puede coexistir, no puede estar el temor y la paz juntos. El temor y el gozo. No hay, digamos, el temor es un gran ladrón, nos roba inicialmente la paz, pero juntamente con la paz nos roba el gozo y nos va destruyendo por dentro, ¿no? Porque nos hace sentir débiles, impotentes, y así se sentirían estos 12 que estaban allí en la barca y ven a alguien, me lo imagino a la distancia, todavía está muy oscuro, es la mitad de la noche, ven sombras, no saben si es un fantasma, las olas suben y bajan, me imagino que lo ven y no lo ven, y de repente, y como siempre, sale Pedro. Y volvemos a la lectura, versículo 28, capítulo 14 de Mateo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y a mí siempre me sorprende Pedro porque tiene salidas raras, ¿no? Colérico, Sí, como él solo. sí, yo le hubiese dicho: Señor, si eres tú, ven, Sí. que te vea de cerca. Pero el decir, di que yo vaya a ti, requiere mucha fe. Porque qué si no es, ¿no? Digamos, yo quiero comprobar que Él es quien es, pero... Antes de que me exponga a las tormentas, ya. Exactamente, y nos da también ahí un ejemplo de fe, porque pide realmente ser probado, ¿no? Y Jesús le dijo una sola palabra en nuestra, por lo menos en nuestra traducción: ven. Ujú. Yeah. No sé si tú estás atemorizado, estás en la barca de tu hogar con los problemas familiares, en la barca de tu hogar con el choque por la falta de trabajo, no sé dónde estás, y escucha la voz del Señor que te dice: ven, ven. Y lo ves medio lejos, lo ves medio nublado, estás, cuando hay temor no hay claridad de la presencia de Dios, ¿no? Digamos, no me sorprende la situación de Pedro y los demás, porque cuando uno tiene temor no hay esa paz de entender, de escuchar. Pero escucha la palabra de Jesús, te dice: ven, ven. Y hay un libro, yo no lo he visto en español, pero en inglés el título, y a ver si me lo puedes traducir, dale. El título es: If you want to walk on water, you got to get out of the boat. Oh, si quiere caminar sobre las aguas, tiene que salirse de la barca. Yeah. Sí, tiene que emprender el viaje. ¿Y qué significa salir de la barca? Es el riesgo, ¿no? Es tomar riesgo. ¿Y qué es la fe si no es escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios, y actuar? Y hacer lo que no ve, o sea, justamente porque no lo ve, es un riesgo, porque dice, bueno, esto puede ser mi imaginación, pero no. Cuando pone su fe en Jesús no es algo imaginario, es algo real. Exacto, pero tiene que salirse del bote, del confort, de la protección, bueno, o de su religión, o de sus buenas obras. Lo que sea. Exactamente. Y yo no sé cuántas personas han dado ese paso. Supongo que la gran mayoría de los oyentes de Radio Amistad han dado ese paso de fe, pero si tú no lo has dado y estás todavía en el bote de la incertidumbre, este es el momento quizás de Dios para ti, donde Jesús te dice: ven, y tú das ese paso de fe, de decir: me pongo en las manos de Él. Eso es lo que es confiar, ¿no es cierto? Es
dejar de la seguridad de que me da mi religión, como decías, mis buenas obras, mi buena conducta, yo, todo lo que yo soy, todo lo que yo he hecho, y dar un paso a lo que Él hizo. Porque finalmente iba a dar el paso a lo que Jesús iba a hacer, y creo que no hay nada más importante el día de hoy que tomes ese paso. Creo que una de las cosas que el temor hace es nos paraliza, nos pone en un estado de no poder mover hacia adelante, no poder pensar claramente, no poder actuar claramente, nubla nuestra capacidad para hacer decisiones acertadas. ¿Para discernir? Para discernir, yeah. Entonces hace decisiones equivocadas muchas veces porque tiene esa nube del temor que está obstaculizando su capacidad de poder tener un razonamiento claro, ¿no? Y cuando no haces ninguna decisión, estás haciendo una decisión. Sí. Digamos, el temor paraliza y dice, bueno, no quiero equivocarme. Pero el no tomar una decisión es ya en sí, es una decisión. Y ese parálisis que es uno de los resultados y más evidentes del temor es que no sabemos. ¿Y por qué? Por la falta de paz interior, no podemos discernir. Y nos frizamos, como dicen en inglés, ¿no? Congelamos. Muy bien, estamos hablando con Daniel Domínguez, pastor de la Iglesia Verdad en Amor, acerca del temor, que hemos estado todos infectados con ese virus del temor durante el último año, y hemos dejado en mayor o menor grado dejar que ese temor afecte toda nuestra vida. Todo nuestro comportamiento, todo lo que hacemos es afectado. ¿Dónde vamos? ¿Dónde no vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién no nos juntamos? Todo es afectado por si tenemos ese temor. No hay área de la vida que no se ve afectado por esa emoción. Y Dios entiende el temor, y no nos juzga, pero sí nos manda a no tener temor. Él entiende que vamos a tener temor a no ser que hagamos algo, pongamos nuestra fe en Él. Muy bien, le animo a seguir en sintonía. Vamos a continuar con el programa de temas vitales. En el siguiente segmento vamos a hablar más acerca de cómo combatir ese temor. Le animo a seguir con nosotros aquí en Facebook o si está en la radio. Y si tiene preguntas o comentarios, llámenos 713-520-7900. También vamos a hablar con el pastor Domínguez acerca del programa 5x5x5 que tienen en la iglesia. Siga con nosotros aquí en Radio Amistad. Solo un minuto. La mejor defensa contra los falsos maestros es un fundamento de fe que nos permita mantenernos firmes contra la atracción del mundo. Entonces, ¿cómo podemos tener una fe más fuerte? Debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos dé una nueva percepción y nos ayude a madurar. Además, el Espíritu Santo entiende cuál es la verdad que necesitamos y cuándo, así que acudir a Él por dirección es lo que nos protege. Asimismo, debemos permanecer en el amor de Dios y aguardar con entusiasmo el regreso de Jesucristo. Aunque no existe una fórmula mágica para fortalecer nuestra fe, los pasos que les acabo de dar nos guiarán hacia Dios y nos alejarán de las trampas del mundo. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa Temas Vitales, Dolly Martín junto con Daniel Domínguez. De paso,
Daniel Domínguez, como pastor, él puede orar por usted si tiene alguna necesidad o algún familiar por el que usted quiere que pidamos oración. Llámenos a hacernos saber esa petición. 713-520-7900. Este sería un buen momento, bueno, antes de hablar de cómo combatir el temor, del 5x5x5, ¿no? Sí, justamente esta es una de las lecturas que estamos teniendo este año en un programa que llamamos 5x5x5. Son 5 minutos por día, 5 días por semana, y en 5 años toda la Biblia en su teléfono, la recibe en su computadora, la puede escuchar en inglés, la puede escuchar en español, puede escuchar también una breve reflexión sobre el tema. Y, por ejemplo, esta semana estamos con los capítulos 18 al 22 del libro de San Mateo. Uh-huh. Entonces, si bien todos los días desde las 6 de la mañana hora central usted puede recibir y escucharlo o leerlo en su Biblia, los días miércoles a las 8 de la noche, hora del centro, tenemos un programa de Zoom donde hablamos estos temas, damos un resumen de los 5 capítulos anteriores, de manera que, por ejemplo, se indica los temas, por ejemplo, de esta noche, es ¿quién es este? Porque al ver a Jesús que dominaba el mar y las olas, los discípulos dicen, ¿quién es este que aún el mar y las olas le obedecen, ¿no? Hay parábolas, por ejemplo, en estos 5 capítulos hay parábolas, hay sanidades y el resumen de los 5 capítulos de sanidades, pero también lo más importante son las enseñanzas. Y en estos capítulos tenemos dividido, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús a los discípulos, los llama aparte en varias ocasiones y tenemos lo que les dice al equipo, al equipo cerrado de sus seguidores. Pero también tenemos una media docena de enseñanzas que le da al público en general. Uh-huh. Y en tercer lugar, tiene interacción con fariseos, uh-huh. Saduceos, escribas, yeah. los sacerdotes principales del templo, y la conversación con ellos es muy diferente a las enseñanzas que da a sus discípulos y a las enseñanzas que da a todos en general. De manera que lo que tratamos de hacer es no repetir lo que usted lee, porque usted lo ha leído y entendemos que no es necesario repetirlo, pero a lo mejor resumir y enfatizar los principios. Uh-huh. Por ejemplo, en estos capítulos está lo que dice Jesús del divorcio, uh-huh. un tema muy, muy difícil, donde hay mucha controversia muchas veces, pero es uno de los temas bíblicos y por eso los tocamos. Uh-huh. Las ofensas, en estos capítulos habla de ofender a un niño y que sería mejor que nos atásemos una piedra de molino en el cuello y nos tiramos al medio del mar. La ofensa a otra persona, qué es lo que dice la Biblia, cómo resolver las diferencias que tenemos, porque todos a veces ofendemos o somos ofendidos, ¿no? Entonces, estos capítulos también tratan principalmente de las ofensas. Los fariseos se sienten ofendidos, el proceso de resolución, el no ofender a los niños, pero finalmente Jesús se ofende. Uh-huh. Y toma un látigo y levanta las uh-huh. mesas. Bueno, en estos capítulos se encuentra esto y si se une usted, lo puede encontrar el enlace Zoom en la página nuestra, que es www.centrofamiliarcristiano.net, y usted va a encontrar allí el tema y la clave del Zoom, y usted puede unirse. No le vamos a hacer ninguna pregunta, no lo vamos a hacer sentir mal, no hablamos de ninguna denominación, no hablamos en contra de nadie, hablamos lo que la palabra de Dios uh-huh. dice, ¿no? Y así que si quiere acompañarnos, pero si no, también suscríbase en www.centrofamiliarcristiano.net, 5x5x5, y acompáñenos, porque Dios está
obrando maravillosamente. Lo que queremos lograr es una comunidad que llamamos VEA, Verdad en Amor, VEA Online. Y estamos alcanzando a otros países que por Zoom se pueden unir, y usted que está al lado nuestro también se puede unir. Qué bueno. Ahí está la invitación, centrofamiliarcristiano.net para más información. Continuamos hablando hoy del temor. Hemos visto la historia de Jesús andando sobre el mar, creando temor en el corazón de los discípulos y cómo Él les calma ese temor. Ahora, ¿cómo combatir entonces el temor? Bueno, busquemos antes de combatirlo de dónde viene. Una niña de 2 años está al borde de la piscina. Su papá está en la piscina, o su mamá, y le dice, lánzate. Y en ese momento y a esa temprana edad, un niño ya empieza a entender qué es el miedo y cómo reacciona al miedo. ¿Y cuáles son las reacciones? Bueno, se puede frizar ahí, se puede congelar y no hacer nada y no contestar. A veces ocurre eso. Y las otras 2 alternativas son obvias. O se lanza o no se lanza. O no se lanza, ya. Bueno, esto, cuando ocurre una y otra vez, va creando en la persona una actitud hacia el miedo. Y a lo mejor el resto de su vida va a estar impactado por esta y una serie de circunstancias parecidas donde dijo, no. No, es demasiado alto el riesgo. Exactamente. No quiere tomar ese riesgo. Yeah. Por ejemplo. Ahora, un buen papá o una buena mamá le va a empujar a tomar ese riesgo o respeta. Yo recuerdo cuando me empujaron a mí y no tengo muy buen recuerdo de ese evento. Oh, wow. No me ayudó a tener más fe. Sí, no. Me empujaron al agua. Eso es otra cosa. Eso es otra, eso no es por voluntad propia. Pero parte de nosotros, digamos, de lo que una persona debe hacer que no está paralizada por el miedo es analizar, por ejemplo, riesgo y recompensa. ¿Okay? Por ejemplo, usted probablemente va a tener que decidirse si quiere vacunarse con el coronavirus o no, ¿no es cierto? Todos. Entonces, usted tiene que pesar las consecuencias de uno o del otro y basado en eso decidir. Por ejemplo, yo lo analizo así. Si me doy la vacuna, es posible que tenga un malestar más o menos, o no tan más o menos. Sí, depende. Depende, y que a lo mejor me pase una semana no muy bien, ¿verdad? Digamos, si no me pongo la vacuna, no voy a tener ese malestar. Pero si me da, el resultado final puede ser un respirador. Puede, uno no sabe. No sabe, las probabilidades son pocas, pero es real. Cada momento tenemos circunstancias así, entonces uno pesa las ventajas contra las desventajas. Con las desventajas, sí. Y en base a eso hace una decisión, ¿no es cierto? Pero las dos decisiones tienen riesgo. El no ponerse la vacuna tiene riesgo. ¿Sí? El ponerse la vacuna tiene riesgo. Los dos. Entonces, todas las decisiones es realmente deben ser el resultado de un análisis frío obviamente, usted está o su tío, su papá está en cuidado intensivo, con entubado y qué sé yo, probablemente en ese estado anímico usted dice, me pongo la vacuna. Digamos, o a lo mejor está en el otro extremo y dice, no, ¿para qué me voy a poner la vacuna? Si le dio a fulano, sutano, mengano y no le pasó nada. Y siempre hay un riesgo en ponerse la vacuna. Entonces, las decisiones es básicamente una evaluación de riesgos y el decidir
hacerlo o no hacerlo. Exacto. Usted, por ejemplo, sabe que tiene que aprender mejor inglés. El riesgo es que va a perder tiempo, va a tener que ocuparse de eso, va a tener que dejar de hacer algunas cosas que usted quiere hacer para aprender inglés. Tiene que tomar esa decisión. El no aprender inglés ya es una decisión en sí mismo. Un curso. Usted se apunta, va a cambiar, a lo mejor podría cambiar el resto de su vida. Bueno, esta niña en ese momento no sabe qué hacer, pero la frecuencia de estos eventos va a hacer que sea una persona que nunca dice una palabra porque tiene miedo de equivocarse, que nunca se apunta en un curso porque tiene miedo a fracasar, que, en fin, puede meterla en una cárcel para el resto de su vida de temor, la cárcel del temor. Y por otro lado, si la niña se lanza, va a aprender a lo mejor que su papá es confiable. Eso mucho depende de la relación entre la niña y su papá o mamá, cualquiera que está ahí. Si ella ha encontrado durante los primeros años de su vida que su papá o mamá es confiable, que no le va a engañar, que él o ella le ama y quiere lo mejor para ella y no hay en su mente dudas acerca de él o ella, entonces es mucho más probable que ella se lance. Entonces eso tiene mucho que ver con nuestra relación con nuestro Padre, ¿no es cierto? Absolutamente, con nuestro Padre Celestial y con nuestro Padre Terrenal también, porque en base a eso una niña o un niño puede tomar decisiones que si ocurre con frecuencia puede impactar su actitud hacia la vida y impactarles por mucho tiempo, ¿no? Es importante estas cosas pequeñas de la vida porque van formando el carácter, una actitud y un carácter que finalmente puede definir el futuro de nuestra vida. Así que el temor no es solamente un problema de la pandemia, es algo mucho más generalizado que se hace más evidente en estos tiempos, pero que necesitamos una vacuna para eso y la tenemos. Ok, vamos a hablar más de la vacuna contra el temor. En el siguiente segmento estamos a mitad del programa de Temas Vitales con Pastor Daniel Domínguez de la Iglesia Verdad en Amor en Sugar Land. Si usted tiene preguntas o comentarios, llámenos. Estamos aquí y si necesita oración, llámenos. El Pastor Domínguez está aquí para orar por su necesidad. 713-520-7900. 713-520-7900 aquí en Temas Vitales. Al juzgar a otros, asumimos una posición para la que no estamos calificados. Aceptémoslo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a la conclusión equivocada? O hemos hablado tanto, hemos hablado demasiado, que después hubiésemos querido haber mantenido la boca cerrada. Solo Dios sabe el porqué de las cosas. Por eso es que solamente Él puede juzgar. Nosotros no estamos calificados porque no sabemos todos los hechos ni los motivos. Además, no podemos juzgar porque ni siquiera nosotros mismos damos el ancho. ¿No le da gusto saber que Dios es el único juez calificado para juzgar? Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. La
la vacuna contra el COVID. Vamos a estar hablando de ello mañana con el doctor Rubén Quirós. Hoy, la vacuna contra el temor. ¿Cuál es la vacuna? ¿Cómo se pone? ¿Y cuáles son los efectos? ¿Hay algún riesgo con la vacuna del temor? Pastor Domínguez, adelante. Muy bien, yo creo que es muy importante y muchos de ustedes la conocen desde hace mucho tiempo, pero no sabían que era una vacuna para el temor. Okay. Por ejemplo, en el libro de los Salmos dice el salmista en el Salmo 55, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. O sea que estaba con mucho temor. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Esto es una situación extrema de temor. Y dije, el salmista habla consigo mismo y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar. El miedo nos paraliza y el miedo nos lleva a querer borrarnos. Yo quisiera estar en cualquier otro lado del mundo, menos en el lugar en que debo estar, porque estoy apresado por el temor, ¿no? Y esto es una de las reacciones del congelar nuestra manera de actuar, pero también el deseo de escapar, el escape. Y lamentablemente el escape puede ser el alcohol, puede ser tantas otras cosas, el maltrato, etcétera, etcétera, que está y que ha ocurrido y que está ocurriendo. Entonces, el salmista dice en un momento, porque el salmista también tiene sus momentos, y no todo lo que dice el salmista es del todo correcto, porque es un ser humano que a veces ora pidiendo que destruya al enemigo, ¿no? Sí, sí. Y no es una oración muy cristiana que digamos. No. Pero sí revela el corazón. Pero un día diferente, en el Salmo 11 dice otra cosa. Dice, Salmo 11, verso 1, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Fíjese lo que está diciendo. Se dice a sí mismo, en Dios he confiado. ¿Cómo voy a querer escaparme si mi confianza está en Dios? Muy, muy consciente del hecho de que no se puede escapar de Dios. Entonces, no hay lugar, ni Marte, ni la Luna, ni donde... Y Dios no se puede escapar de él. En Jehová, en Dios, he confiado. ¿Cómo voy a morirme de miedo y a correr? Lo que tú decías hace un momento, en el otro segmento, de el niño que ha aprendido a confiar en el Padre. Y el temor es una falta de confianza. O sea que si nosotros confiáramos, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto... No temeré. Por tanto, ese por tanto. Porque Dios es mi sostén, en Jehová he confiado, no temeré, aunque la tierra sea removida. Entonces, cuando empiecen a subir los pensamientos de temor, debo reflexionar y decir, ¿en quién estoy confiando yo? ¿En el médico? O en nosotros mismos. Nosotros mismos. Es que cuando tememos, generalmente, yo por lo menos, es que de repente estoy tratando de yo resolver el problema y sé que no puedo, no tengo la sabiduría, etcétera. Entonces ahí entra el temor. Pero cuando volvemos a ubicarnos y a poner la fe en Dios y confiar en Dios, ahí entonces viene la calma. Lo acabas de decir, cuando volvemos a ubicarnos, porque cuando nos salimos de esa confianza
finalmente eso es lo que es la fe, ¿no? El confiar y el saber de que estamos en las manos de Dios, que Dios nos ama. Por ejemplo, nosotros queremos comenzar todas nuestras reuniones diciendo: verdad en amor es mi iglesia, Cristo es mi Señor y Salvador, Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y el conocimiento que Dios, no solo que Dios es, sino que Dios me ama a mí. Yo no sé acerca de ti, pero yo sé que yo soy una persona amada por Dios. Y me preguntas, ¿cómo sé? Porque la Biblia lo dice. Muchas veces lo siento, algunas veces no lo siento. Pero no lo creo porque lo siento o porque no lo sienta. Lo creo porque Dios lo dijo. Entonces, una de las cosas que debo hacer para vacunarme es empezar a ver qué es lo que Dios dice de mí. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En su palabra. Y su palabra dice de que Dios me ama. Y a lo mejor no me van las cosas bien, pero Dios me ama. Digamos, es algo... Y yo no voy a negociar con Dios por lo que Él me dé. Y creer o no creer en base a lo que Él me dé. Es al revés. Digamos, primero ponemos nuestra confianza en Él, ponemos como cimiento nuestra fe en Él. Y arriba de eso vamos a construir una vida libre de temor. Y cuando el temor viene, volvemos otra vez, nos ubicamos en las manos de Dios, reconocemos que estamos en sus manos, nada ni nadie nos puede sacar de sus manos, estamos seguros que nos ama, que no va a permitir nada que sea para nuestro mal. A lo mejor no nos gusta, a lo mejor no nos viene bien, a lo mejor no nos conviene, entre comillas, temporariamente, pero Él sabe mejor, digamos. Eso es lo que es finalmente la fe, y es la mejor vacuna contra el temor. Me encanta que el pueblo de Israel, el Señor les mandó a hacer memoria, a tener diferentes maneras de recordar, porque nos olvidamos, todos nos olvidamos. Y si no tenemos un diario donde lo escribimos o algo que nos recuerda, oh sí, Dios me ayudó en esto y en esto y en esto y en esto, y eso fortalece nuestra fe, y Dios sabe que necesitamos esas, por llamarlo truquitos, esos recordatorios para que no dejemos que el temor se apodere de nosotros. Y por eso el mandato a Israel era: lo repetirás a tus hijos, al levantarte, al acostarte, etcétera, etcétera. La necesidad de la repetición, y Jesús diciéndonos: haced esto en memoria de mí. O sea, la importancia de esos recordatorios para afirmar nuestra fe. Necesitamos eso. La vacuna no es de una sola vez, es continuamente, diariamente. A veces un día estamos bien y creemos en el Señor y estamos arriba de la montaña. No, hombre, viene el siguiente día algo que totalmente inesperado y nos tumba. Y por eso el salmista reflexiona y dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que huya? O sea que él tuvo sus momentos y reflexionó, y creo que es lo que estás exactamente diciendo tú. Un diario, un tiempo a diario en la palabra es lo que también nos previene, porque antes de que venga el temor de ese día o la situación que nos va a provocar que queramos tener temor, podemos prevenirlo diciendo: yo voy a confiar en el Señor hoy, no importando lo que suceda, y fortalecer nuestra relación, nuestro vínculo, porque nuestra relación con el Señor o se fortalece o se debilita. Claro. Si no hacemos nada, pues se debilita, ¿no? Igual que con una relación entre amigos. Tiene que mantenerlo, y con el Señor no es diferente. Excelente. Quiero contarles otra historia, ¿me permiten? No sé si a ustedes lo han probado alguna vez, pero a mí
siempre me encantó subirme en un paracaídas llevado por un bote. ¿Lo has hecho? Lo he hecho wow. muchas veces. Lo he hecho muchas veces. Wow. Y cuenta un autor que quiso llevar a su hijo y el del bote le dijo, bueno, 400 pies, 800 pies, ¿a qué altura? Y entonces el papá le pregunta al hijo, ¿cuánto quieres? Y dice, 800. Y le dice, wow. ¿Y por qué? Dice, papá, el miedo va a ser por un ratito nada más, pero la memoria va a ser para siempre. Oh, wow. Y sabes, hay veces que tienes que tomar esa decisión y no la tomas por el miedo. Y el miedo, escucha bien, el miedo mata el destino. Dios tiene un plan para ti y tú quizás por miedo no das ese paso. Si quieres caminar ¿qué es caminar sobre las aguas? Si quieres caminar sobre las aguas, te tienes que salir del bote. Uh-huh. Tienes que dar ese paso del bote y confiar. Uh-huh. Asegúrate bien que es la voz del Señor. Y que el bote es confiable y el que maneja también sabe lo que hace y todo eso, pero tomando todo eso en cuenta, por supuesto, Dios es confiable y en ese punto no tenemos que dudar. Y si es Jesús el que te está diciendo, ven, ¿no? O es otra voz, o sea, tienes que buscar el rostro de Dios en oración, tienes que ejercitarte en oración antes de tomar un paso. No estoy diciendo que alguien te dice algo y tienes que lanzarte. No. Pero si tú no sales del bote, si tú no das ese paso, si tú no te inscribes en el curso, si tú no te presentas como voluntario en Radio Amistad, si tú no haces lo que el Espíritu Santo te está llamando a hacer, estás matando tu destino. Si no das tu diezmo, por temor de que te falte dinero. Eso es fe. Eso es fe. Y si no lo aprendes con el dinero, el resto va a ser más difícil todavía, ¿no? Todo es obediencia al mandato y confianza en que Dios no le va a abandonar a uno. Volvemos al tema, es confianza, es fe, uh-huh. es conocer la voz de Jesús y saber que Él te está diciendo, hazlo. Amén. Nos quedan 15 minutos, última oportunidad para usted llamar y hacer su comentario, pregunta, si necesita oración y quiere que oremos por usted, llámenos, 713-520-7900. Estamos con Pastor Daniel Domínguez, él es uno de los pastores de la Iglesia Verdad en Amor en Sugar Land. Seguimos con más en el último segmento de Temas Vitales. Hola, soy Johnny Erickson Tata. Los cristianos a menudo tratan de olvidar su debilidad, pero Dios quiere que lo recordemos, que lo sintamos profundamente. Nosotros queremos ser libres de toda debilidad, pero Dios quiere que la aceptemos e incluso que nos regocijemos en nuestra debilidad. Solo escucha las palabras de Andrew Murray, un pastor en Sudáfrica durante el siglo XIX. Dijo: el cristiano piensa que su debilidad es su mayor obstáculo en la vida y el servicio de Dios, pero Dios nos dice que es el secreto de la fuerza y el éxito. Es nuestra debilidad, sinceramente aceptada y continuamente realizada, lo que nos da acceso al poder de aquel que ha dicho: mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Entonces, como dijo el pastor Murray, regocíjate en tu debilidad, pues ese es el secreto de la fuerza. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
En el último segmento de Temas Vitales, hoy con el tema de el temor, hemos hablado de Jesús andando sobre el mar y asustando a los discípulos. Hemos hablado de cómo combatir el temor, la vacuna contra el temor, los efectos del temor, de dónde viene el temor y mucho más. Ahora vamos a hablar, ya que Daniel Domínguez es de los que no lo ven en Facebook y los que lo escuchan, él es de la tercera edad, no necesitamos decir cuánto, pero viniendo de alguien de la tercera edad, hablemos de la tercera edad y el temor, y específicamente el temor de ir a la iglesia. Ahora, California ni hablar, pero aquí estamos en Texas. No sé si ahora han reabierto allá, pero bueno, aquí sí está abierto, entonces depende del nivel de confianza de uno. Hablemos de eso. Exactamente, sí. Yo quiero en primer lugar dirigirme a los de la tercera edad, ¿no? Le preguntaron precisamente a una persona de la tercera edad cuántos años tenía, y él le dijo, la verdad que no sé, quizás 7 u 8. Y le dice, pero usted tiene el cabello blanco, ¿cómo puede ser eso? Y dice, mira, los que ya cumplí, ya no los tengo. Lo único que puedo aspirar a tener son 5, 6, 7, 8 años más. Pero si usted tiene todavía 5, 6, 7 años más, en primer lugar tiene que asegurarse que en la iglesia se están siguiendo los pasos correctos de protocolo para el COVID. Por ejemplo, en nuestra iglesia Verdad en Amor, en West Belfort y Davie Ashford, en el sudoeste de Houston, en el este de Sugar Land, si usted llega a las 11 de la mañana, 11:15 el domingo, le van a tomar la temperatura. A todos. Todos al entrar, le van a dar 2 o 3 gotitas para que se desinfecte las manos, de manera que lo que usted toque ya no va a poder contaminar porque sus manos mismas están protegiéndolo. Le van a pedir que use el cubrebocas durante todo el tiempo de la reunión para protegerse usted y proteger a los demás. Y si usted cumple el distanciamiento social, no va a tener ningún problema de contagiarse. El problema de contagiarse está en las fiestas familiares y está en el súper. ¿En el avión? Y en el avión. Aunque ahí también toman medidas de precaución. Toman medidas, pero yo he escuchado, tengo la experiencia de personas que no van a la iglesia por temor a contagiarse, pero sí se toman un avión y se van a Cancún. Y me parece tan raro porque el ir a un hotel, ya hay mucho más contacto con otras personas, de manera de que las probabilidades de que ocurra algo si usted va a la iglesia, en una iglesia donde se lleven a cabo el protocolo correcto, son 0. Tenga cuidado con el súper. El súper pienso que es mucho más riesgo. Usted tiene que ir al doctor muchas veces. ¿Qué va a hacer? Eso no se puede evitar. Tenga cuidado, pero mantenga la distancia, use el cubrebocas y lávese continuamente las manos. Y creo que eso es la receta para protegerse, pero el dejar ir a la iglesia no necesariamente lo es. Un radioescucha quiere pedir oración por salud, ya que varios familiares tienen problemas de salud. Algunos viven en México, otros aquí. ¿Oramos? Padre Santo, te damos gracias porque toda buena dádiva viene de ti, Señor, y la salud te damos gracias por la que gozamos en este momento, pero hay personas que están pasando por dificultades, Señor, tanto aquí como en nuestros países, Señor, en México, en Centroamérica, hay tantos sufriendo, Señor. Y te ruego por este radioyente, por su familia, que tú lo protejas, Señor, que tú le des alivio de la enfermedad. Nosotros reconocemos tu sabiduría y tu soberanía. Señor, nosotros no te mandamos que tú hagas lo que tú quieres hacer. Nosotros te pedimos, Señor, y te damos gracias y te vamos a... lo que sí queremos decirte es que cuando la persona se mejore, vamos a agradecer a los médicos quizás, pero vamos a dar gloria a ti, Señor, porque de ti viene la salud. Y por eso, Señor, invocamos tu santo nombre
Reconocemos tu señorío sobre la enfermedad y sobre la salud, sobre estas personas que nos han pedido que oremos, y te pedimos esto en el poderoso nombre de nuestro Señor y Sanador, el Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por esa petición. Si usted también quiere pedir oración, llámenos 713-520-7900. Ayer en las noticias vi de una escuela en Florida que ellos decidieron que iban a tratar al COVID como cualquier otro virus, que los virus siempre han estado con nosotros, y no exigieron cubreboca. Ahora, no estoy sugiriendo que se haga esto, pero estoy solo dando el ejemplo nada más, que no exigieron que los niños usen ninguna cubrebocas ni distanciamiento social, podían jugar, etcétera. Normal, todo lo normal. Si se enfermaba un niño, lo mandaban a casa cuando ya estaba mejor, no exigían que se tomara un COVID test. Y dice que es una escuela privada cristiana, no las escuelas públicas no pueden hacer eso. Pero parece que un maestro en todo el tiempo, desde agosto que implementaron esto hasta ahora, y creo que un par de niños, pero en general no han tenido ningún problema y los niños han gozado, dice el autor de este artículo, de una escuela normal. Normal, Yeah. claro. Entonces, obviamente no todos podemos hacer eso, especialmente los niños no son tan propensos a enfermarse, pero es lindo que no están dando lugar al miedo, al temor, están diciendo, no vamos, es un virus sí, pero no vamos a cambiar nuestra rutina por temor. El temor nos hace cambiar toda nuestra vida, ¿no es cierto? Claro, no es lo mismo para una persona que tiene una situación de enfermedad. Exacto. O por su edad, es diferente, pero los niños, creo que la actitud es correcta, porque las probabilidades son mínimas y aunque las consecuencias son mínimas. Yo he conocido 2 o 3 niños que se han infectado y un día, una temperatura un día, el siguiente día ya están mejor. O 2 días, no duran, no es algo que les afecta como a los adultos. Entonces, pero lo importante es que no vivamos esclavos del temor, ¿no? Algunas últimas palabras, tenemos 2 minutos para terminar el programa. Sí, Jesús terminó la lectura. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, sálvame, Señor. Y al instante Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Jesús te extiende la mano y te levanta, te sostiene, y Pedro caminó otra vez, por segunda vez, sobre las aguas. Así que también tú puedes experimentar la victoria, aunque a veces hemos perdido alguna batalla. La guerra está ganada. Cristo ganó la guerra por nosotros, así que no te desanimes. Hay 366 citas en las Sagradas Escrituras que dice, no temas. Jesús nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, pero no lo dice 366 veces. Jesús nos dice que debemos tener una vida moralmente sana, pero no lo dice 366 veces, de manera que el contagio tan grande del temor es algo que Dios necesitaba decírnoslo 366 veces en las Sagradas Escrituras. Así que a no temer, a escuchar la voz de Dios y a confiar en Él, y el perfecto amor echa fuera el temor. Así que es el amor de Dios que te libera del temor. Muy bien, gracias, Pastor Domínguez. Y el número telefónico de la iglesia, por si alguien quiere más información. 281-340-2400, y suscríbete a la página www.centrofamiliarcristiano.net y visítenos, gústenos. Domingos a las 11 de la mañana en Sugarland, en la esquina de West Belford y Derry Ashford.
Sí, y ya vamos a comenzar pronto con simultáneo en inglés y en español, así que venga con su cónyuge que no habla inglés, que no habla español y también va a escuchar la palabra. Ok, gracias por acompañarnos. Mañana otra vez hablamos de COVID, pero esta vez de la nueva cepa, de la vacuna, y un doctor nos va a estar hablando. Y usted puede llamar y hacer preguntas a ese doctor Rubén Quirós. Así que espero nos pueda acompañar aquí en Radio Amistad en Temas Vitales. Hasta mañana, que Dios le bendiga ricamente. Bendiciones, Dios les bendiga.